Bienvenidos a una historia para no dormir. Esta noche les traigo un relato que me llegó hace algunos meses y la verdad, no me fue sencillo dormir tranquilo después de haberlo escuchado. ¿Saben? La carretera es uno de esos lugares en los que las historias de miedo parecen cobrar vida propia. La soledad, la oscuridad y las cosas que pasan en aquellos rincones perdidos. Pero lo que están por escuchar no es solo una de esas historias de fantasmas sobre la carretera. Esta es una experiencia que llevó a alguien al borde de la locura. Una experiencia que todavía hasta hoy no ha logrado dejar atrás. Es una advertencia de lo que podría ocurrir cuando uno se desvía del camino, cuando nos aventuramos por senderos que nunca debieron ser tomados. Así que apaga las luces, ajusta tus audífonos, porque lo que van a escuchar no va a ser sencillo de olvidar. 5 años han pasado desde aquella maldita noche, y aunque he intentado olvidarlo, sigo soñando con lo que vi. Cada vez que cierro los ojos, esas caras me aparecen de nuevo. Escucho esos susurros, y no hay manera de que lo que viví se borre de mi mente por más que yo quiera. A veces me pregunto si fue real, si de verdad sucedió todo como lo recuerdo. Pero luego me acuerdo de los detalles, de la sensación, y me doy cuenta que no fue un sueño ni una mala jugada de mi cabeza. Todo pasó, y lo peor es que nadie me cree. Era noviembre 15 de 2018 para ser exactos. Yo venía manejando de regreso a la Ciudad de México después de una semana intensa de trabajo en Monterrey. Ya era tarde, casi medianoche, y como siempre, prefería manejar de noche. Hay menos tráfico, más tranquilidad, aunque en esa ocasión el silencio que normalmente disfruto terminó siendo mi peor enemigo. La carretera 57 después de Matehuala estaba completamente vacía. Parecía un desierto interminable bajo un cielo oscuro y pesado, cubierto de nubes que apenas dejaban ver la luna. El cansancio ya me comenzaba a pegar, pero no quería parar. Mi plan era llegar a casa antes del amanecer, tomar un baño y descansar todo el fin de semana. Pero, ¿saben? Las cosas no siempre salen como uno lo planea. Al principio no pasó nada raro, solo manejaba, como lo hago siempre. Pero luego empezó a aparecer una neblina espesa, primero ligera, casi imperceptible. Después fue cubriendo todo, haciéndose tan densa que apenas podía ver unos metros frente a mí. Bajé la velocidad pensando que pronto se despejaría, pero nada de eso. La cosa se puso peor. Sentía que la neblina me estaba envolviendo como si estuviera viva, pero aún así seguía avanzando, confiando en que más adelante todo se iba a despejar. De repente apareció un desvío. No había letrero ni señal de tránsito, simplemente una salida que no recordaba haber visto antes. El GPS ni siquiera la reconocía. Estaba cansado y de pronto pensé que tal vez era una ruta más rápida, o que al menos podría parar a descansar un rato. Sin pensarlo mucho, giré el volante y tomé el camino. Desde ese momento, todo cambió. El camino era angosto, mal pavimentado y se veía como si no lo hubieran usado en años. La neblina seguía cada vez más espesa, como si no quisiera que viera nada más allá de los faros de mi coche. No había luces, no había señales. Todo estaba cubierto por una neblina y de pronto empecé a sentir que algo no estaba bien. Pero ya era tarde, no podía darme la vuelta, el camino era demasiado angosto. Después de un rato vi una luz a lo lejos. Una casa vieja, hecha de madera, con una bombilla solitaria, colgando en el porche, parpadeando como si fuera a apagarse en algún momento. Mi primera reacción fue detenerme, ver si alguien me podía ayudar, preguntar si estaba en el camino correcto o en dónde me encontraba. Pero algo me dijo que no debía hacerlo. Tal vez fue el instinto, pero lo ignoré. No sé por qué, pero bajé del coche.
El aire afuera era denso, como si respirarlo costara más de lo normal. El silencio me golpeó de inmediato, y nada, ni el sonido de mis pisadas en la grava, ni viento, ni grillos. Solo un vacío absoluto que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Cuando volví la vista hacia el camino, vi que había algo, o alguien entre la niebla. Figuras como sombras apenas perceptibles. Estaban paradas en los bordes del camino, quietas, sin moverse. Mi primera reacción fue pensar que era una persona, tal vez algunos lugareños o alguien que vivía por ahí, pero había algo raro en ellas. No se movían, no decían nada, solo estaban ahí, observándome. Tragué saliva y aunque sentía que debía regresar al coche, me acerqué a la puerta de la casa. Justo cuando levanté la mano para tocar, la puerta se abrió sola, chirriando como en esas películas de terror que ves y piensas, esto ya no va bien. Del otro lado había una sala mal iluminada por una luz parpadeante, con muebles viejos y ese olor a humedad que te hace fruncir el ceño. Pero no era solo humedad, olía a algo podrido, como si algo se estuviera descomponiendo ahí. ¿Hola?, dije, aunque honestamente no quería respuesta, pero sí la obtuve. Primero fue un susurro, apenas audible. No entendí lo que decía, pero luego se hizo más fuerte, más claro. Mi nombre, Jorge. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Nadie en ese lugar conocía mi nombre, obviamente. Sentí un nudo en el estómago y giré sobre mis talones, listo para salir corriendo. Pero entonces la vi. Una sombra al final del pasillo. Estaba ahí, inmóvil, pero había algo mal en ella. No era como una persona normal. Era alargada, deformada, como si su cuerpo no pudiera mantenerse derecho. Me observaba, o al menos eso parecía, porque no podía distinguir su rostro. Solo era oscuridad. Me congelé por un segundo. No pude moverme, pero en cuanto recuperé el control, corrí hacia el coche. Las figuras que antes estaban quietas en la neblina comenzaron a moverse. Primero lento, arrastrando los pies, pero luego más rápido, avanzando hacia mí. No sabía qué eran, pero sus formas eran torcidas, no humanas. Sus rostros, no sé cómo describirlos, pero eran una mezcla de sombra y carne, como si algo las hubiera deformado. Me metí al coche, pero el motor no encendía. Las figuras ya estaban rodeando el vehículo, golpeando las ventanas, arañando la carrocería, intentando entrar. Podía sentir cómo el terror me consumía mientras golpeaba el volante, rogando que el coche arrancara. Finalmente, el motor rugió y aceleré sin mirar atrás. Conduje lo más rápido que pude, pero las figuras no dejaban de correr a mi lado. Iban a una velocidad prácticamente imposible, golpeando el coche, apareciendo en los espejos retrovisores. Sus rostros se pegaban a las ventanas, deformes, como si estuvieran tratando de entrar. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente vi una luz a lo lejos. La carretera principal. Me sentí como si hubiera escapado de la muerte misma. Salí del desvío y cuando vi el letrero que indicaba la carretera 57, el reloj del coche marcaba las 3:15 am, aunque para mí habían pasado horas. Desde aquella noche evito esa carretera. No quiero saber qué era ese lugar, ni qué eran esas sombras. Lo único que sé es que no quiero volver a vivir algo así. A veces, en la oscuridad de mi cuarto, aún puedo escuchar los susurros, llamándome, como si estuvieran esperándome para regresar. Este es uno de esos relatos que te dejan pensando. ¿Qué habría pasado si no hubiera tomado esa desviación? ¿Habría seguido su camino y todo habría estado bien?
Tal vez la carretera tiene sus propias reglas y él estaba destinado a vivir aquella pesadilla. No importa cuánto intentemos darle sentido a lo que ocurrió, hay cosas que simplemente escapan a nuestra comprensión. Historias como esta nos recuerdan que hay lugares en el mundo que guardan secretos oscuros, y a veces es mejor no ir a buscarlos. Si alguna vez te encuentras en una carretera oscura, solo, y aparece una salida que no debería estar ahí, quizás lo más sensato sea seguir a lo largo. Pero hay caminos que nunca deberían recorrerse. Recuerda seguirnos en una historia para no dormir. No olvides compartir tu propia experiencia si has vivido algo parecido, porque todos tenemos una historia que contar y tal vez la próxima podría ser la tuya.